En los últimos partidos tengo la sensación de que Oriol Romeu no ha contado con los mismos minutos que tenía al inicio de la temporada, lo que me lleva a pensar y a cuestionarme. ¿Ha cumplido hasta el momento este jugador? ¿Su rendimiento es suficiente? ¿Ha perdido Xavi la confianza en Oriol Romeu? Lo vamos a analizar a continuación. Muy bien, comenzando desde la pretemporada, hablamos de que Oriol Romeu llegó al conjunto culé debido a la situación financiera principalmente. El conjunto necesitaba un pivote defensivo, no tenía mucho dinero para fichar, sabemos los problemas con el fair play financiero, las palancas y todo eso, y se optó por un jugador de la Masía, que había estado muchos años fuera, pero que nunca llegó a ser una estrella a nivel mundial, y creo que todos estaremos de acuerdo en cuanto a esto. Oriol Romeu llega por 3.4 millones en este verano, y las primeras sensaciones que nosotros tenemos y que la gran mayoría tuvo fue que es un jugador bastante bueno y que podría funcionar en este Barcelona. Más allá de eso, al inicio de la temporada vamos a ir dividiendo lo que fueron los partidos. Hasta ahora un total de 11 partidos para el Barcelona, y en los primeros 6 partidos vimos a un jugador con una cantidad promedio de minutos por partido de 66, en donde disputó encuentros contra el Getafe, el Cádiz, Villarreal, Osasuna, Betis y el Antwerp, o el Amberes, como lo quieran llamar. Más allá de esto, hablando de su función en el campo, de repartir el juego, de defender y de minimizar la pérdida de balones, sino más bien ser un equilibrio en un equipo con muchos jugadores con clara tendencia ofensiva, vemos que los primeros 6 partidos, la precisión en cuanto a sus pases estuvo por encima del 90%, un valor bastante importante. Más allá de eso, en algunos partidos estuvo muy, perdido, o no en su nivel top, y perdió muchos balones. Contra el Getafe hablamos de una cantidad de 7, una cantidad de 11 contra el Osasuna y 7 contra el Villarreal también. Obviamente decimos mucho en comparación con los otros partidos, en donde contra el Cádiz perdió 3 balones, contra el Betis 4 y contra el Antwerp 2. Esto para mostrar de manera general lo que son los datos de los primeros 6 partidos de Oriol Romeu con el Barcelona. Una precisión de pases por encima del 90% y un promedio de minutos jugados de 66 por partido. Ahora, un punto clave en lo que es el análisis de los números de Oriol Romeu en cuanto a esta temporada es que a partir del partido del Celta, su compañero, su tándem, quizás el mejor jugador que lo puede acompañar en ese doble pivote, es Frenkie de Jong. Frenkie de Jong se lesiona contra el Celta, y es ahí cuando vamos a ver una caída en cuanto a los números, por lo menos llamativa. Lo primero es que en estos últimos 5 partidos el número de promedio de minutos por partido ha bajado. Hablábamos de 66 minutos en los primeros 6 partidos, ahora hablamos de 40 minutos. Y la precisión de los pases, algo muy, pero muy llamativo, ha bajado en algunos partidos a un número increíble. Por ejemplo, contra el Porto, un 82% de precisión con 11 balones perdidos. Contra el Mallorca, 7 balones perdidos, 87% de precisión. Y contra el Granada, que es lo que más me llama la atención, 14 minutos jugados, 7 balones perdidos y una precisión de pases del 83%. Datos para mí muy significativos que afuera de lo que es el vestuario, afuera de lo que es el club, son por lo menos llamativos. Yo no sé si actualmente Oriol Romeu tiene algún problema físico, algún problema familiar. De verdad que la información que tenemos sobre el jugador es muy poca. Pero basándonos en lo que son los números, podemos decir que sí, el jugador ha visto una reducción en la cantidad de minutos por partido, y además de eso, en los últimos 5 partidos por lo menos, ha visto una reducción en cuanto a la precisión de sus pases y una cantidad llamativa de balones perdidos. Hablamos de
32 balones perdidos en 5 partidos, en estos últimos 5 partidos, contra 34 balones perdidos, si no me equivoco, en 6 partidos. Lo que obviamente nos hace pensar que Xavi ha podido visualizar estos números y obviamente ha dicho algo aquí no está bien. Tiene mucha relación con la salida de Frenkie de Jong debido a su lesión. Creo que tiene mucho que ver a su vez con que Frenkie de Jong normalmente era ese primer pase de salida del equipo desde atrás, era el que buscaban normalmente los centrales, era el que buscaba normalmente Ter Stegen para dar la salida, y quizás ahora Oriol Romeu ha visto que el equipo tiene la necesidad de ese Frenkie de Jong y ha estado intentando ocupar esa posición y no es tan ágil al momento de sacar la pelota como quizás lo sea el holandés. Más allá de eso, en el partido contra el Porto, un dato significativo y una característica del juego de ese Barcelona es que el conjunto culé intentó sacar la pelota con Oriol Romeu, pero al tener dificultades para hacer esto, el jugador alemán Ilkay Gundogan tuvo que retrasar su posición y prácticamente armar nuevamente un doble pivote con Oriol Romeu para ayudar a la salida del equipo. Lo que me hace pensar, luego de ver estos números, de analizar, que además de que la salida de Frenkie de Jong por lesión esté afectando el juego de Oriol Romeu, pienso que no es un jugador tan fiable al momento de sacar la pelota. Quizás es tema de calidad, no lo sé, quizás es tema de que el jugador no está habituado a un club tan grande como el Barcelona y la presión que pueda haber, pero ya vamos a ver mucho más de esto en los siguientes datos. Oriol Romeu llegaba para ser supuestamente el sustituto de un Busquets que ya sabemos que es nuestro número 5 más grande en toda la historia del conjunto culé. Creo que no hay dudas, ¿sí? Más allá de lo que pudo haber hecho Guardiola en esa posición por delante de la defensa, creo que Sergio Busquets es un nivel totalmente aparte, un jugador que lo ganó todo, un jugador impresionante, y para ver si Oriol Romeu ha podido meterse en los zapatos de un Busquets, creo que podríamos compararlo con la última temporada de Sergio Busquets y datos muy significativos que me hacen pensar muchísimas cosas. La última temporada de Sergio Busquets, estaremos de acuerdo en que no fue una temporada a nivel top. Es decir, fue una temporada más bien de despedida, una temporada en donde ya veíamos ciertas lagunas por parte del español Busquets, en donde no era titular en la mayoría de los partidos, o en muchos partidos no fue titular. Cuando Xavi optaba por un doble pivote, obviamente era titular junto a un De Jong, pero en muchos partidos se prescindió de él e incluso se le redujeron la cantidad de minutos para darle la oportunidad a Kessie, a Sergi Roberto, a Gavi, incluso dependiendo del planteamiento, si se necesitaba ir al ataque, se prescindía de él para hacer algún otro cambio de manera ofensiva. Entonces, más allá de lo que acabo de decir, lo primero que quiero acotar es que estos números fueron tomados a partir o con base en la última temporada de Sergio Busquets, comparados contra los números que lleva hasta ahora Oriol Romeu. Es decir, Oriol Romeu venía como el sustituto de Busquets a ocupar ese espacio, y obviamente yo pensaría que para que nosotros podamos decir que Oriol Romeu está haciendo un excelente trabajo, debería estar en unos números similares a los de Sergio Busquets. Es un poco complicado el tema y un poco ambiguo por el hecho de que es muy difícil, por ejemplo, comparar a Kylian Mbappé con Messi. Porque es muy difícil por los años de trayectoria, los títulos, los partidos. Estamos comparando peras con manzanas. Pero más o menos en cuanto a números, lo que esperaría un club al momento de fichar a un jugador para sustituir a otro es que los números sean similares. Más allá de eso, entramos entonces en lo que es una comparación del último año de Sergio Busquets, números solamente en liga, contra los números solamente en liga de Oriol Romeu. Estos son promedios por partido según la web SofaScore. En cuanto a los toques, hablamos que Sergio Busquets tocaba por partido 75 balones, mientras que Oriol Romeu actualmente solamente en liga promedia 58 toques por partido, una cantidad de 17 balones,
por debajo de lo que hacía Sergio Busquets. En la precisión en los balones largos, hablamos de un 78% de Sergio Busquets contra un 50% de Oriol Romeu. Habla de que Sergio Busquets obviamente tenía más precisión. ¿Y por qué es importante la precisión en los balones largos? Porque es una herramienta que tienen estos jugadores para asistir, para abrir el campo, para salidas rápidas, y en este aspecto Oriol Romeu tampoco supera o iguala lo que nos ofrecía Busquets en esta última temporada 2022-2023. En cuanto a las intercepciones por partido, es decir, recuperaciones de balón por intercepción, 0.9 de Sergio Busquets, 0.6 de Oriol Romeu. Nuevamente supera Busquets a Oriol Romeu en este aspecto. Posesiones perdidas, aquí sí. Sergio Busquets 9 posesiones perdidas por partido, Oriol Romeu 6 posesiones perdidas por partido en promedio. Aquí yo tengo que hacer una acotación, y es que si yo toco más el balón, obviamente tengo más probabilidad de perderlo, ¿sí? Pero más allá de eso, creo que estaremos de acuerdo en que Sergio Busquets era un jugador que podía tocar excelentemente tanto para adelante, es decir, hacia el ataque, o hacia atrás, mientras que Oriol Romeu para mí no tiene esa habilidad de salida tan clara como sí la tenía Busquets, y esto es algo muy significativo. Pero en cuanto a posesiones perdidas, quizás porque Busquets arriesgaba más con su juego, tenía la tendencia de perder más balones que Oriol Romeu. Y en cuanto a lo que fueron los pases completados, vemos que de igual manera Sergio Busquets por partido completaba más pases que Oriol Romeu. ¿Qué nos hace pensar esto? Vamos a entrar en lo que puede estar pasando en cuanto a Oriol Romeu en este momento. No quiero decir que esto es lo que esté pasando realmente, pero son situaciones o conclusiones que se pueden sacar de estos números y de la situación actual del mediocentro español. Sergio Busquets, un jugador que ha estado muchos años en el primer equipo, que lo ganó todo con este Barcelona, que fue figura desde el momento que llegó, amparado por Guardiola, que comenzó a florecer, digámoslo así, que comenzamos a conocer lo que era Sergio Busquets. Tuvo muchos detractores por su físico, no era un físico privilegiado en cuanto a tono muscular, era más bien un jugador flaco, un jugador que parecía endeble, pero que con el balón en los pies hacía olvidar muchísimas cosas, y con la presión que lanzaba era algo impresionante. Entonces, a partir de la aparición de Sergio Busquets, todo jugador que venga a ocupar esa posición va a ser comparado de una u otra manera con Busquets. Entonces hay comentarios como que todos deben ser como él, el nuevo Busquets, ya vamos a fichar al nuevo Busquets, el que venga es el nuevo Busquets, y eso obviamente cala en la mente de un jugador como Oriol Romeu, que no viene de un equipo estrella, de un equipo protagonista en Europa, sino que viene de equipos más que todo humildes. Los pasos más importantes fueron por el Chelsea y por el Valencia, y no fue por mucho tiempo. Que sí ha sido un jugador de equipo en el Southampton y en el Girona, pero que viene a un club que obviamente es totalmente distinto. Entonces colocarle esa tilde, esa presión de que debe ser el nuevo Busquets, o que viene a ocupar los zapatos y las casillas de Sergio Busquets, obviamente puede generar un poco de presión para el jugador, y puede ser una de las razones de por qué en estos momentos está acusando, de acuerdo a los números, digamos que no está en un rendimiento como en el que comenzó, digamos en los primeros partidos de temporada y de pretemporada. En el punto número 2, la calidad y la presión de estar en el Barça obviamente es un caso distinto. Sabemos que en España la prensa tiende mucho a tirarle, y cuando digo tirarle quiero decir a buscarle siempre la quinta pata al gallo a todo lo que se relaciona con el Barcelona, y no habrá normalmente ese periodista que apoye siempre a los jugadores del Barça, sino que más bien siempre los están achacando por cualquier error, por cualquier situación. Y esa presión, obviamente, Oriol Romeu no estaba acostumbrada a manejarla. Eso puede ser otro factor que le esté pasando factura en estos momentos. En el punto número 3, compañeros a tu alrededor. Y creo que estaremos claros en que cuando Busquets llega al primer equipo, tenía jugadores a su alrededor, Xavi, Iniesta, Yaya Touré, jugadores más experimentados. En este caso,
Oriol Romeu sí tiene a un Gundogan a un lado, a un De Jong a un lado, pero también están los Gavis, están los Pedris, están los Fermín, que obviamente que quienes son los que están jugando en estos momentos por las lesiones, obviamente no te da la misma seguridad el estar con estos jugadores que quizás el estar con un Xavi o un Iniesta en su prime, en su estado máximo de rendimiento. Y no quiero decir que los jugadores actualmente no sean buenos, solo que no se pueden comparar. No se puede comparar el momento en el que llega Busquets a un equipo con un entrenador como Guardiola, con muchos jugadores en su estado prime, a actualmente este Barcelona que carece de grandes nombres, por así decirlo, en el equipo como tal, más allá de lo que pueda llegar a ser en un futuro Pedri, Gavi, De Jong, quien ahora está dando un salto de calidad, Koundé, Araujo, todos son muy buenos jugadores, pero compararlos con esa plantilla de Pep Guardiola en el año o en la temporada 2008-2009 obviamente no es fácil, porque hablábamos de que teníamos a un Eto'o, teníamos a un Messi, teníamos a un Henry, teníamos un Xavi, un Iniesta, un Puyol, son palabras mayores y quizás se le está cargando, o él siente que se está cargando de mucha responsabilidad esa posición en la que él está jugando, y los jugadores que lo rodean obviamente no tienen la misma calidad que en su momento quizás podrían tener Xavi e Iniesta. Y como punto número 4, creo que el inicio excelente y su momento actual lo pueden estar perjudicando. ¿Por qué digo inicio excelente? Porque cuando llegó, a pesar del coste de su fichaje, los primeros partidos fueron esperanzadores, una actuación increíble. Yo lo vi en vivo contra el Real Madrid y de verdad jugó bastante bien. Contra el Arsenal se le vieron bastantes cosas buenas, y en los primeros partidos de liga dio la sensación de que iba a ser titular indiscutible en esta temporada, y el ver que las cosas han comenzado a salir mal, entre comillas, y que los números reflejan una caída en su rendimiento, obviamente pueden estarle pasando por la cabeza muchas ideas que no son las idóneas. Pues quizás cuando llegó y vio sus actuaciones se creó muchas expectativas, y obviamente en estos momentos que las cosas no están saliendo hay un bajón anímico en el jugador. Eso puede estar pasando. Son algunas de las conclusiones que puedo obtener a partir de lo que son los números y las comparaciones, que a veces son tediosas, pero son buenas para más o menos visualizar en qué nivel están los jugadores y en qué nivel estamos como equipo. Fuera de todo lo que son los números y especulaciones, obviamente Xavi tiene la carta Oriol Romeu bajo el brazo, la puede utilizar en muchos partidos, y creo que va a ser fundamental, sobre todo si no opta nuevamente por una defensa Koundé, Araujo, Christensen. Oriol Romeu tiene que dar ese equilibrio que le falta al equipo en el medio campo, y más allá de que sea un Busquets, yo lo quisiera comparar en estos momentos, viendo la situación en la que está, con Seydou Keita. ¿Y por qué lo quiero comparar con Seydou Keita? Porque es un jugador sin mucho nombre, de gran físico, que apoya mucho en la parte defensiva, y aunque Keita, sí es verdad, tenía mucha influencia muchas veces en el ataque del Barcelona, la principal labor que tenía Keita en el equipo de Pep Guardiola era contener, era ayudar al balance, al equilibrio del equipo, y creo que Oriol Romeu puede tener un rol muy similar en cuanto a eso en el conjunto de Xavi. Para mí el equipo blaugrana carece de jugadores que puedan dar ese equilibrio defensivo. Sobre todo en cuanto al ataque tenemos muy buenos jugadores, pero al momento de defender nos está costando, y creo que Oriol Romeu puede ser un jugador que pase de ser ese supuesto nuevo Busquets a ser más un jugador tipo Seydou Keita, que puede jugar como pivote, que puede jugar en un doble pivote, que puede ayudar, que puede en un momento dado sacar un remate desde afuera y concretar algún gol, abrir las defensas con su disparo. Es un muy buen jugador, la verdad. Quizás cuando llegó nos creamos muchas expectativas por los primeros partidos, pero la realidad actualmente es que Xavi aparentemente ha dejado de contar con él, a pesar de las lesiones, para algunos partidos para mí importantes,
o le ha reducido la cantidad de minutos por algo que habrá visto Xavi. Quizás le convence más un juego mucho más de toque, de más seguridad, y esa seguridad no se la está dando en estos momentos Oriol Romeu a partir de lo que son los datos. No lo sé, quizás está atravesando una lesión de la que no tenemos conocimiento, no lo sé. La verdad es que mi confianza total en Xavi. Nada más quería hacer saber el por qué quizás el técnico de Terraza ha reducido la cantidad de minutos de Oriol Romeu en este equipo, y compararlo con el supuesto jugador que venía a reemplazar, que obviamente no es nada fácil reemplazar a un Sergio Busquets, que es un jugador, y digo es porque todavía está jugando, es un jugador que al momento de retirarse pasará a ser una de las leyendas del fútbol mundial, de la historia del fútbol, y ya es una leyenda del Barcelona. Amigos culés, este es el análisis del día de hoy. Mañana mucho más contenido. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video, cualquier comentario en la parte de abajo, por favor. Seguimos creciendo, muchas gracias por su apoyo. Visca el Barça, visca Cataluña, y nos vemos en el próximo video. Saludos culés.